¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos con la primera de las entrevistas. Tenemos el placer de contar con nosotros con Rubén Moros, secretario de Comisiones Obreras en Aranda de Duero, desde hace muy poquito, ¿no? Sí, desde hace muy poquito. Buenas noches. ¿Desde hace cuándo? Pues del día 12 de abril. El día 12 de abril fue el proceso congresual que tocó a la Unión Comarcal. Ahora mismo todo el sindicato está inmerso en un proceso congresual de renovación que cada 4 años toca en esta casa y renovamos todas las estructuras de todos los niveles, de distintos niveles del sindicato, desde los más bajos hasta la Secretaría Confederal Estatal, que en este caso pues Unai Sordo, que le tocará a finales de año. Y mientras tanto pues vamos pasando un poco todas las demás organizaciones. Y a la Unión Comarcal pues le tocó el día 12 de abril. No se presentaban más opciones y estaba de sobra avalada tu candidatura, por decirlo de alguna forma. Entiendo que al final has tenido siempre mucha relación, has tenido otros cargos dentro de Comisiones Obreras y eso hace que la gente ya sepa cómo trabajas, ¿no? Sí, yo estaba en la anterior ejecutiva y en la anterior, con el anterior secretario, con Jorge Melero. Y efectivamente, yo llevo ya muchos años trabajando en la casa, entonces era una persona que me conoce, todo el mundo, sabe un poco cómo trabajo y además, sobre todo, dada la peculiaridad de nuestros procesos de congresos, como empezamos desde los más bases, desde las bases y los afiliados directamente con esas asambleas, es habitual que solo se presente una candidatura en muchos de los congresos, en algunas no, porque bueno, pues siempre hay distintas maneras de pensar, pero en muchas confluimos solo ya con una candidatura porque se ha debatido en anteriores procesos desde las bases, desde las primeras asambleas más sencillas, y al final pues eso hace que vayamos a una candidatura un poco conjunta y que vayamos aunando un poco distintas sensibilidades. Entonces, realmente, dado nuestro proceso, pues es sencillo, si dos personas quieren entenderse, es realmente sencillo acabar entendiéndose y acabar confluyendo en una sola candidatura. ¿Cuáles son los objetivos, Rubén, que te marcas para estos 4 años? Bueno, pues sabemos que van a ser 4 años complicados, porque bueno, la verdad es que estamos inmersos en un proceso difícil, ya de por sí veníamos un poco ya de un mundo un poco revolucionario, un poco en reconversión, además, tanto a niveles industriales como a niveles de servicios. La pandemia, desde luego, no nos ha ayudado absolutamente nada. Y bueno, pues nos encontramos ahora que empezamos a ver un poco este túnel de salida con el tema de la pandemia, pero ahora realmente es donde vamos a tener que enfrentar cuáles son las circunstancias reales de las empresas y de los sectores distintos. Entonces, bueno, va a haber sectores que saldrán probablemente más dañados, otros menos, y habrá que estar ahí, apoyándoles en todo lo necesario, intentando garantizar la mayor parte de las condiciones laborales de los trabajadores, como no puede ser de otra manera, y luego un poco en el ámbito más sociopolítico, que digamos que es un poco más la parte de la unión comarcal como tal, sobre todo, y queremos, uno de nuestros objetivos principales es impulsar todo lo que podamos el tema del diálogo social, porque entendemos que es la herramienta fundamental para que desde el ambiente sociopolítico podamos garantizar pues, ciertas cosas, una consolidación de empleo, que las acciones que se tomen a nivel político pues puedan ir encaminadas a ayudar o a garantizar pues esa creación de empleo, ese mantenimiento sobre todo del empleo. Intentar enfocar o proponer acciones o direcciones o proyectos que realmente pues eso, nos sirvan pues, para consolidar un poco toda esta comarca y que no suframos tanto lo que puede venir o lo que no puede venir. Sí que es verdad que Aranda de Duero tiene una manera muy especial de afrontar las crisis y es cierto que ya lo hemos vivido, Desde luego. pero también es verdad que son momentos, no funcionamos como el resto de España, pero hemos tenido también nuestros problemas, ¿no? Y bueno, ahí está todo. Además, no podemos ser ajenos al resto de la zona. Ayer creo que se hacían públicos los datos de la despoblación que sufre Castilla y León, que eran aterradores, y desde luego Aranda no es una excepción para eso. También estamos sufriendo y bastante ese hecho, pues habrá que trabajar un poco en todo eso. Desde luego. Al principio me decías que se esperan unos años complicados. Esta mañana conocíamos que finalmente en las negociaciones con Digitex no ha podido haber acuerdo entre la empresa y los sindicatos. ¿Estamos yendo hacia un punto de precarización del entorno laboral agrandado con la situación pandémica? Pues yo no sabría decirte si realmente la dimensión está agrandada por la situación pandémica o no, porque luego vemos realmente los datos, por ejemplo, a nivel de negociación colectiva, sobre todo, el otro día manejábamos datos de que en aquellos sitios donde se han negociado, por ejemplo, los convenios colectivos que estaban pendientes, no ha habido una gran caída salarial. De hecho, la ganancia de poder adquisitivo
no está en los niveles que se han firmado, por ejemplo, en la ANC, no llega a ese 2% y se le aleja bastante, está en torno al 0,68, 0,70%, pero sigue habiendo una ganancia de poder adquisitivo, poquita, pero la hay. Entonces, no es que realmente donde se ha negociado haya una gran pérdida. El problema es que tenemos muchísimos sectores en los que no hemos sido capaces de volver a retomar esa negociación colectiva, por ejemplo. Entonces, claro, esos sectores efectivamente son un poco los que estamos viendo que se están precarizando de algunas maneras, en algunos casos muy importantes y en otros no. Yo que no, te repito, no creo que la situación sea un problema de la pandemia, sino de la reestructuración que la pandemia ha obligado a hacer a todas las empresas a todos los niveles. Esto se ha acelerado muchísimo, temas de teletrabajo, claro, de ajustes de personal, de los procesos de tecnificación de las máquinas y sobre todo en la industria, por ejemplo. La hostelería, por ejemplo, pues no se puede poner muchos procesos tecnológicos, ¿no? Exacto. Pero en la industria sí que se pueden poner muchos y en ciertos momentos también. Entonces, a medida que se está avanzando a pasos acelerados en muchas empresas para este tema, pues hay muchas que también están acelerando sus planes que tenían a corto o largo plazo de ajuste y de reestructuración de plantillas. Entonces, lo que estamos viviendo es un acortamiento de los plazos en los planes que pudieran tener las empresas. Claro, que esto llega más de sopetón a los trabajadores que de repente ven que hay cosas que están cambiando. ¿Y qué es lo que tienen que tener muy en cuenta desde el sindicato, desde comisiones obreras, a esos trabajadores que de repente les mandan teletrabajar, y los fines de semana tienen una llamada o tienen un correo o tienen cuando no está dentro de su horario? ¿Cuáles son las cosas en las que tienen que decir, oye, a ver, esto se está yendo de madre, ¿no? Valga la... Pues acabas de poner la espada de Damocles, ¿no? Un poco encima del tema. El problema es que como no había necesidad hasta ahora a nivel estatal ni a nivel europeo de desarrollar tanto los temas del teletrabajo, realmente no están desarrollados. No ha habido un proceso de negociación, no ha habido un proceso de implantación, ni por parte de negociación con los sindicatos o con los representantes de los trabajadores, ni tan siquiera por parte de las propias empresas, porque tampoco las empresas tenían la necesidad de instalar ese teletrabajo. Entonces, claro, ni tan siquiera ellos habían hecho un planteamiento de cómo quiero que sea el teletrabajo en mi empresa, ¿no? Aunque no se ha negociado. Pero como no ha habido ese proceso, pues claro, de repente nos hemos visto obligados a que un gran sector de la población tenía que quedarse en su casa y teníamos que hacer un teletrabajo de alguna manera, y se han ido tomando decisiones a salto de mata muchísimas veces. Pasan cosas pues, como la que nos acabas de comentar, llamadas fuera de un horario, sin derecho a una desconexión digital, con unos medios que en muchos casos son propios del trabajador y en vez de puestos con la empresa. En muchos casos la empresa colabora de una manera económica con esos medios, pero no están puestos por la empresa, le sigue poniendo el trabajador. Entonces se han tomado decisiones un poco a salto de mata. En aquellos sitios donde la representación de los trabajadores es un poco más fuerte o tiene más presencia, pues ha sido igual un poco menos a lo loco, o hay ciertas cosas que se han podido ir atando o sujetando, y en las empresas donde la decisión ha sido unilateral de la empresa, pues ha habido de todo. Hay decisiones buenas, hay decisiones empresariales de teletrabajo que incluso son pues para apuntar y para decir, este sistema es un muy buen sistema y hay que seguirlo desarrollando, y hay otras pues que o no tenían los medios o no tenían ni económicos o materiales o ninguno de los dos, y lo han ido desarrollando un poco como han podido a voluntad también de los trabajadores que estaban ahí. Entonces es un proceso muy difícil, porque claro, me dices, ¿hasta qué punto un trabajador puede decir no te cojo el teléfono o no te cojo el teléfono? Bueno, pues ahora mismo estamos en el margen de lo racional, porque no hay nada legal establecido. O sea, no hay un arma legal que le impida a un empresario llamarte o ponerte un WhatsApp o lo que sea de fuera de tu horario laboral, pero a ti tampoco hay nada que te obligue a contestar a ese mensaje o a esa llamada, ¿no? Entonces es un poco ese equilibrio entre las partes que desde luego no es nada fácil y depende mucho pues, de la voluntad y del raciocinio, de la manera de trabajar de cada uno. Si hablamos de los trabajadores, porque al final la empresa siempre tiene que contar con uno de los lobbies que son los sindicatos, pero hablando de los trabajadores, en todos estos años que llevas dentro del sindicato vas viendo cómo va evolucionando las corrientes, cómo es la gente que se va incorporando al mercado laboral, todo este espectro, todo este panorama. ¿Consideras que los trabajadores tienen conciencia de saber, conocer y preocuparse por cuáles son sus derechos y acudir a organismos a reivindicarlos? Pues mira, ahora mismo, desgraciadamente, no.
desgraciadamente no. Es algo además que tenemos muy en la mesa de diálogo nuestra de los sindicatos, en el diálogo interno, el ver cómo conseguimos hacer que llegue este mensaje, sobre todo a los jóvenes, a la gente que se incorpora al mercado laboral. Porque hay una diferencia grandísima con las anteriores generaciones, claro. Y es que culturalmente el sindicato se ha vivido de otra manera. Durante todo el periodo de pues, las reformas laborales, cuando el inicio de nuestra democracia, el sindicato estaba muy presente en la calle y había una cultura sindical muy fuerte, había una sensación de solidaridad entre los trabajadores que se está diluyendo un poco. Entonces, de la misma manera que antes cualquier trabajador, en cuanto entraba a su trabajo, antes de entrar ya sabía lo que era un sindicato y además los conocían, sabían qué tipos de sindicatos había y qué tipos estaban dentro del trabajo al que iban a acudir o cuáles no, pues ahora mismo hay un desconocimiento brutal del sindicato y la mayoría de los jóvenes estudiantes que se incorporan al mercado laboral, el sindicato lo suena como a un ente que está ahí, que no tienen muy claro cómo funciona, que además precisamente pues la mayoría de los comentarios que sufrimos hoy en día no son demasiado halagüeños o que defiendan demasiado el papel de los sindicatos, con lo cual encima nos tienen hasta como un poco de rechazo, ¿no? ¿Cuándo se empieza a acercar la gente al sindicato? Cuando empieza a tener un problema. Cuando empiezan a tener un problema, desgraciadamente, es cuando sí que acuden a los sindicatos, cuando empiezan a tener un poco más de conciencia sindical y cuando empiezan a ver que a lo mejor tampoco somos tan malos como les habían querido vender y que realmente desempeñamos una labor social importantísima, ¿no? Pero claro, hasta que llega ese momento, pues digamos que los primeros años de ese trabajador se han perdido en vano, ¿no? Intentamos trabajar mucho en esto, intentamos de hecho acudir a todos los institutos donde nos ofrecen la posibilidad de entrar, el sindicato acude, da charlas sobre todo enfocado con los temas de orientación profesional y de formación profesional, en contacto con los FOL, con los departamentos de FOL de los institutos les ofrecemos un programa participativo desde el programa de juventud del sindicato para explicarles lo que es un sindicato, qué es lo que pueden hacer por ellos, qué es lo que no pueden hacer, cómo se trabajan, una serie de derechos mínimos y un poco pues darles que se les quite el susto, ¿no? Un poco de encima, claro, y decir bueno, que al final un sindicato pues, no es más que lo que es, ¿no? El ente que representa tus derechos como trabajador. Pero es difícil, desde luego es un momento en el que no es fácil hablar de sindicalismo, de hecho. Claro. Bueno, igual ahora con todos estos cambios la gente va viendo que hay un sitio donde se les puede amparar desde un principio y no cuando ya es tarde, ¿no? Eso esperemos. Aranda de Duero tiene como unos sectores muy marcados, el sector de la alimentación, la gastronomía, tenemos también todo el mundo del vino, tenemos también todo el mundo de la industria. Supongo que tiene que ser complicado para un sindicato tener en cuenta que hay muchísima variedad sectorial, aunque sea muy marcada, ¿no? A la hora de poder formar parte. Sí, desde luego el trabajo sindical diario es verdad que con el espectro que tenemos no es fácil, pero también es verdad que el sindicato está muy bien montado en ese aspecto, ¿no? Te hablaba antes un poco de que la Unión Comarcal nos dedicamos un poco sobre todo a la fase o al aspecto sociopolítico del trabajador, de cuando ese trabajador deja de trabajar, termina su jornada laboral hasta el siguiente día, ¿no? Todo lo que le afecta en todo lo que sea su vida social es un poco lo que se trabaja desde la Unión Comarcal, desde los territorios, digamos, que se llaman comisiones obreras, ¿no? Y luego está organizado también el sindicato en una doble rama de federaciones. Y ahí en esas federaciones es donde se incluye, donde se trabaja directamente en cada sector específico. De manera que el sindicato tiene una federación de industria, una federación de servicios, una federación de servicios a la ciudadanía, una federación de pensionistas, de manera que aglutinamos a todos los trabajadores, pero con sus peculiaridades en cada federación para poder trabajar y acatar mejor un poco cuáles son sus problemas y sus necesidades. Hemos puesto antes el caso de una empresa privada como es Digitex, pero también es cierto que ahora mismo hay otra empresa pública, en este caso, que el tema del personal pues está teniendo muchas idas y venidas, como es la reestructuración del personal de la plantilla del Ayuntamiento de Aranda de Duero. ¿Cómo crees que va a continuar este proceso? Bueno, yo espero que acabemos en un proceso que nos guste a todos, para empezar. Te decía un poco antes, precisamente, atendiendo un poco a todas estas ramas, la federación que se encarga directamente de esto es la de Servicios a la Ciudadanía, que es un poco la que lleva todo el tema de empleo público y todas estas cosas.
Y tengo claro, porque además estamos en contacto todos, entonces lo que sí que tengo claro es que ellos están haciendo las propuestas que entienden que son necesarias para que estas cosas se solucionen de la manera menos dramática posible, porque la verdad es que la situación que tenemos en el ayuntamiento es realmente complicada, porque estamos heredando, tenemos una situación que es heredada de un montón de decisiones que se han tomado durante muchos años sin que sean las correctas. Que en aquel momento han sido decisiones, pues bueno, para salir del paso, que nos han servido para unos propósitos muy inmediatos, pero que nadie se ha parado a pensar en qué es lo que iba a pasar con esas decisiones a largo plazo. Ha crecido la bola de nieve. Y ahora, efectivamente, ahora ha crecido esa bola de nieve y nos encontramos con que tenemos un problema de personal realmente grande. Hay ciertas cosas que hay que resolver. Tenemos que, para empezar, tenemos que resolver, yo creo que inmediatamente el tema de la RPT del ayuntamiento tiene que ser, no podemos seguir trabajando con una relación de puestos de trabajo del año 2012, porque claro, todo eso nos está lastrando. Tenemos que hacer ese trabajo pensando en qué ayuntamiento queremos tener, no ahora. Tenemos que pensar en qué ayuntamiento necesitamos dentro de 7, de 8 o de 10 años y a partir de ahí tomar esas decisiones. Y luego, lo he dicho ya varias veces, las soluciones tendrán que venir de manera casi particular, porque va a haber que estudiar caso por caso o zona por zona, en zonas muy pequeñas, y habrá que ver cómo podemos desarrollar los distintos procesos que tengamos que desarrollar en cada zona. No va a ser un proceso fácil para nadie, ni para políticos, ni para el equipo de gobierno, ni para el equipo de la oposición, ni para los propios trabajadores, ni para los propios sindicatos. Vamos a tener que tomar probablemente decisiones que a ninguno nos van a satisfacer al 100%, pero que desde luego nos tienen que servir para que esto de una vez por todas se solucione y no llevamos con el tema del personal de ayuntamiento arrastrando un montón de años. Ahora se está haciendo muy grande porque igual es la noticia más importante, claro, porque se está precisamente hablando de estas cosas ahora, pero no es nuevo, es un problema desde hace mucho tiempo y yo creo que ya va siendo hora de que nos lo quitemos de una vez de encima, ¿no? Pues Rubén, ha sido un placer poder hablar contigo esta noche, que nos cuentes cuál es la línea, cuáles son los objetivos y sobre todo a mí me parece muy importante acercar a esa gente que acaba de entrar al mercado laboral o que no conoce el funcionamiento de los sindicatos, pues que lo hagan, ¿no? Que están ahí por algo. Efectivamente, si algo podemos decir es eso, que no nos comemos a nadie y que estamos ahí además para defender los intereses de todos y todas las trabajadoras, o sea que ahí estamos para lo que haga falta. Rubén, pues seguiremos en contacto, cualquier cosita ya sabes, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero enseguida volvemos con más contenidos, no se vayan.